Buenas noches, mi nombre es Enrique Castro Vargas y esto es Dilo sin llorar, capítulo 7. Y esta vez presentamos la entrevista completa al general PNP en situación de retiro, Roberto Villaramiel, con quien conversamos primero respecto del movimiento de indicadores claves en el fenómeno de violencia y delito en el Perú. Hablamos de la victimización, el temor y homicidios. Y en el conversar nos detendremos en la caracterización del fenómeno de la violencia letal específicamente, y en la fórmula armas de fuego y consumo problemático. También escucharán sobre el CONASEC y su importancia para la participación directa e indirecta en la solución. También hablamos de delitos complejos en donde existe una necesidad por mejorar los sistemas de investigación para terminar hablando de la institución policial y sus grandes desafíos de transformación para un mejor desempeño. Muchas gracias a todos y todas y todes por sus visitas, sus dedos arriba. Sean bienvenidos a Dilo sin llorar. Ahí les va. Órale, 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 esos pinches pendejos. La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. La represión como solución. Buenas noches. En esta oportunidad nos acompaña el general PNP en situación de retiro, el general Roberto Villaramiel, quien fue secretario técnico del CONASEC entre los años 2012 al 2016. También ha sido coordinador del Programa Especial de Control y Reducción de Cultivo de la Hoja de Coca en el Alto Guayaga, y es actualmente consultor en temas de seguridad ciudadana. Buenas noches, general. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, a tus órdenes. Gracias. Para empezar, primera pregunta. Según el INEI, entre los años 2002 y 2020 hay una disminución en la victimización de casi 10 puntos porcentuales según el INEI. El temor se ha mantenido en 85% y finalmente el homicidio sí presenta una tendencia ascendente desde el año aproximadamente 2012. Y el INEI señala además que el homicidio tiene vinculación con el delito común, con el sicariato y la venganza. A ojos de experto y con tanta experiencia que ha tenido general, ¿por qué se genera este aumento en años? Sobre este tema, yo te puedo decir que, como tú bien conoces, los indicadores de violencia en los países son tres, ¿cierto? La victimización, la percepción de inseguridad y los homicidios. En el caso de la victimización, yo sí te puedo decir por experiencia propia que cuando llegué a mi cargo, vimos que el año 2011, para julio de 2011, la victimización según INEI era 45.3. Luego, para el 2012 había bajado a 36 y llegó después a bajar hasta 26. Pero la victimización, que no es más que las encuestas que se hacen a las personas que han sido víctimas de un hecho delictivo, ¿no? A diferencia de otros países donde normalmente es 20% más o 25% más de la victimización, perdón, la percepción que la victimización, ¿sí? Aquí era casi el 70% más. No estaba hasta en 93, 92. Hoy hablamos de 85. Y es que la pregunta que se le hace al ciudadano es, ¿usted cree que es posible ser víctima de un hecho delictivo en un año? Y todo el mundo te va a decir que sí. De repente la pregunta debería ser diferente, que la están considerando, porque eso ya cambió en América Latina. La única encuesta de este sentido es la que decía en el Perú. Pero eso no quita que sí realmente la violencia en el Perú ha crecido tremendamente. Ahora tú me dices, ¿por qué el número de homicidios? Exactamente esto que dices es totalmente real. Para hacerme cargo del 2012, yo, mi relevo, constato que habían dos datos. Uno que tenía la Policía Nacional de 9.3 y otro que tenía el Ministerio Público sobre 24. Y yo digo, pero ¿cómo puede haber más de 5.000 muertos? ¿Dónde están ubicados? Porque no hay una estadística real. Hablamos con INEI, hizo realmente un trabajo muy profesional con el Ministerio Público y la Policía Nacional y se detectó que era 5.5. ¿Qué habían considerado? Muerte por accidente de tránsito, duplicidad en datos, en fin. Pero sí, lo que ha subido, es verdad, de 5.5 estamos en 7.8, que ya es una gran cantidad de homicidios, pero no solo homicidios, sino muertes violentas, porque en el Perú, a diferencia de otros países, consideramos acá todas las muertes violentas por un hecho delictivo. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente se considera lo que está tipificado en el Código Penal como un homicidio, sino, si yo por robarle un celular a una persona disparo mi arma de fuego, también lo considero, cosa que en otros países no se hace. Pero no importa,
Creo que es lo mejor poner todo para tener un mayor trabajo y cuidar más a nuestros ciudadanos. ¿Por qué esto ha crecido tremendamente? Porque a partir del año 2012, los delincuentes más viejos buscaron a los chicos jóvenes. Y eso no lo digo yo, lo hizo la gente mismo del INPE, su trabajo que hicieron, para que usen armas de fuego, y si los capturaban, pues como eran menores de edad, no les pasaba nada. Pero estos jóvenes también dijeron con el tiempo, ¿y por qué trabajamos para otros? Comenzaron ellos a usar también armas de fuego, ¿cierto? Y es por eso que hoy en día vemos que en casi la totalidad de los hechos delictivos que se producen en el Perú, tenemos armas de fuego. Y normalmente el delincuente, y lo vemos en las capturas que hace la policía, está drogado. Una droga que lo exacerba, lo pone mucho más violento de lo que es. Entonces, a la primera respuesta de un ciudadano que dice no, y hasta hay veces que acepta, usan el arma de fuego como tal. Por eso es que yo creo que haber aquí un control muy severo en el mercado ilegal que existe en este momento del tráfico de armas en el Perú. Entonces, podríamos decir que se está conjugando arma de fuego y consumo problemático en jóvenes o adultos que tienen una carrera delictual, pero principalmente esta fórmula, consumo problemático y armas de fuego. Así es, eso es verdad, que en este momento, y gracias a Dios, porque también hay que ser sincero, agradecer a los que sean creyentes, que con la gran producción que tenemos nosotros, ¿no?, principalmente cocaína en el país, tanto en pasta básica como en clorhidrato, no somos un país muy consumidor. Hay países que con menos habitantes, no digo nombres porque no quiero herir susceptibilidades, pero ahí están las estadísticas, ¿no? Se podría tener juventud que consumiera más, en buena hora que no es así, pero acá se consigue la droga muy barata, ¿no? Vemos en las calles, los microcomercializadores, vemos como tal. Entonces, normalmente, y por eso en las capturas vemos que la policía siempre cuando presenta los encuentra con droga. La gran mayoría, no puedo decir la totalidad, pero la gran mayoría, más de un 95%, consumen droga. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que los efectos de quienes consumen cocaína, sea en pasta básica, clorhidrato, mayormente pasta básica, son los delincuentes como tal, y eso los exacerba mucho más. Por eso es que ya... ¿Han sido hitos trabajados en algún momento? Y si lo han sido, ya lo hemos conversado esto antes, pero ¿cómo hacer que las tomas de decisiones en los consejos de seguridad ciudadana se mantengan en el tiempo, ¿no? que sean vinculantes y se mantengan en el tiempo y que no sean tan efímeros? A ver, yo tuve la suerte de haber estado casi 4 años y medio participando en diferentes consejos nacionales de seguridad ciudadana. Pero la realidad, y duele decirlo, es que son muy pocos los que se involucran en el trabajo que tienen responsabilidad. Hay que decir la verdad porque si no, no va a haber cambios. Muchos van para la foto y para que vayan. Yo recuerdo que tenía que coordinar con muchos señores presidentes del Consejo de Ministros, damas y varones, ¿no?, para llamar a los ministros para que vayan. Y sí, hablaban, decían, pero se acababa y ahí quedaba y no llegamos. Por eso es que la evaluación que hicimos nosotros el año 2016, cuando dejamos el cargo, dijimos claramente, y ahí está, no hay un compromiso real entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces yo creo que debe haber una lucha más que no se va a actuar en el BRAE, cuando sabemos que es el principal bastión, ¿no?, de sembríos ilegales de hoja de coca. Y que voluntariamente van a reducir 1.000 hectáreas al año. Oiga, 1.000 hectáreas para 30.000, y esos 29.000, ¿dónde van? ¿Acaso van a ir para el Perú consume chacheo de coca tanto? Eso es para el narcotráfico. Y el narcotráfico genera toda esta vuelta de delitos conexos. Entonces, no hay, discúlpeme que le diga yo sinceramente, una política real de querer acabar con este tema. Pero es que ahí no solamente hay que involucrar a la policía, ni a Devida, ni al CORA. Tienen que ir una serie de ministerios para ese agricultor que en este momento vive, ¿cierto? Porque también no es atacarlo de una manera brutal y decirle hasta aquí. Ya, usted está esto, ¿qué alternativa de solución le damos? Ministerio de Agricultura, transportes y comunicaciones para carreteras, salud para ver su realidad en lugares, educación para ver si están llegando a los niños. O sea, todos tienen que participar. Pero si queremos dejar a 2 o 3 que se encarguen de toda la solución del problema, es imposible. Y yo le digo sinceramente que creo que no se ha actuado, da pena decirlo, pero es real, como debiera, en este Consejo Nacional donde
están las máximas autoridades y podría hacerse de una manera, creo yo, espectacular, pero no ha habido un compromiso real, ¿no?, de muchas autoridades para poder acabar con estos problemas que son tan delicados para el país. En el caso de Vida, como es parte de la PCM, se le Sí. invitaba en algunos temas para que participe, ¿no? Pero sí es cierto que no está como una entidad adscrita o como tal en parte de CONACYT, pero por ser parte de la PCM, también se le consideraba en algún tipo de trabajo. Y lo digo así porque, a ver, hace muchos años cuando fue la crisis de crack de cocaína en Estados Unidos y la violencia y delitos Goldstein, es una investigación y está el clásico modelo tripartito de Goldstein, violencia y delitos por efectos psicofarmacológicos, es decir, consumió y tiene conducta delictiva. Por efecto de dimensión económica, es decir, necesita la dosis y no tiene la plata, entonces roba para poder comprarse la dosis. Y una tercera dimensión que es la sistémica. Estás asociado al mercado, entonces te involucras en violencia y delitos. Y es verdad, nosotros en el Perú tenemos asesinatos por falta de acuerdo de mercado, robos por ansiedad, delitos violentos, amenazas, preñaje en vehículos para poder transportar y con ello la extorsión, con la consecuente corrupción. Es decir, ¿será posible que las actuales medidas pensadas, planificadas durante tanto tiempo, puedan revertir el fenómeno? Yo creo que la estrategia es buena, pero requiere aquí otros aspectos importantes a llevar. Por ejemplo, Perú ha firmado convenios internacionales para la lucha antinarcótica. Y hay veces nos preocupamos, y lo he escuchado en estas campañas políticas, al menos, discúlpame, pero lo he visto hasta el presidente en su momento, el presidente de la República, ir a hablar con los cocaleros, no se les va a tocar. Esa no es la idea. La idea es que aquí hay un consumo que debe estar autorizado, porque para el consumo tradicional es mínimo, pero no tenemos por qué producir coca para el narcotráfico. Pero tampoco podemos abandonar a los agricultores. Entonces, aquel agricultor que dándole toda la ayuda y todo el apoyo quiera sembrar coca, bueno, habrá que tratarlo como lo que es, ¿no es cierto? Pero no tampoco dejarlo solo. Esa es una idea real. Es un trabajo que tiene que ser parejo, de las dos partes, que requiere mucha inversión, totalmente de acuerdo. Para algunos políticos creen que es gasto. No, esto no es gasto, esto es inversión. Pero lo que pasa es que dicen, pero si erradicaron 20.000 hectáreas o 25.000, ¿cómo el próximo año? Y la resiembra. Lo que pasa es que cuando uno va y barre un terreno, no va a dejar policías para impedir que vuelvan a resembrar, ni el CORAC, porque son empleados civiles que uno contrata para erradicar, dejarlos en el lugar, porque no hay ni dónde estar, ni tienen dónde alimentar. No, es qué hace el sector agricultura, qué hace en ese lugar con debida, para que una vez que pase el CORA, correcto, y erradique, a ese agricultor, ¿qué va a hacer después? ¿Cierto? Ese es el trabajo. Lastimosamente, no se hace así. Y hay veces pensamos que se han ido muy buenas campañas, ¿no? El café y el cacao. Pero no todo el Perú es café y cacao. Tenemos frutales maravillosos. ¿Cuánto podríamos ganar en dinero exportando frutas? Pero tenemos los caminos para sacarlas. ¿Cuánto se pierde en estos agricultores en la selva, principalmente, que es una zona que conozco mucho, porque no hay cómo sacar estos productos? Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que aquí la mirada tiene que ser diferente, tiene que ser muy grande. Yo escuchaba que la segunda reforma agraria, por amor de Dios, no hay que, es importante, me parece muy bien, pero ya con lo que tienes, prepárate a hacer caminos y sacar todos esos productos que tanto tenemos, que a veces se pudren porque no hay cómo sacarlos. Y quitarle, con una lucha muy dura a los narcotraficantes que van y le dan el dinero, por supuesto, al agricultor para que siembre y siga, ¿correcto? Pero también hay otro tema aparte. Ya también hemos detectado, y lo hemos hecho con el CORA, están las estadísticas, pueden preguntarse, ahí como tal, la cantidad de laboratorios clandestinos que se han destruido. Ya no es que el acopiador viene y se lleva, no. Ya el mismo cocalero también, en lugar de estar sembrando toneladas y venderlas, él mismo produce. Como tal, ya la cocaína tiene sus pozos de maceración, siempre cerca de los ríos, y sale a vender. Entonces, el trabajo es difícil, es arduo, las zonas son complicadas, pero
Si se pudo años atrás y muy fuerte en el Guayaga, ¿por qué no se puede hacer en el Brahim? Yo creo que es cuestión de decisión. ¿Que va a haber daños colaterales, riesgos? Por supuesto. En esta lucha no esperemos que no haya problemas. Tiene que haberlo. Lastimosamente es así, pero tenemos que hacerlo. Porque si no acabamos con ese flagelo, la delincuencia muy poco vamos a disminuir. Te lo digo sinceramente. Ahora bien, este fenómeno de drogas tiene muchísimos años y la demanda europea y asiática ha aumentado, presionando más al cultivador andino. Entonces, un poco... Y lo que es más anecdótico, ¿no? Como tú bien dices, Europa ha crecido muchísimo. Sin embargo, la Comunidad Europea muy poco ayuda, a diferencia de la Embajada de los Estados Unidos, que es la que más apoya al Perú, ¿no? En este trabajo. Que ahora, ojo, también es cierto, ya desde el año 2012 para acá, ya es el Perú que pone la mayor cantidad de recursos como tal, para lo que es erradicación y lucha frontal. Pero sigue aportando el gobierno americano, nos sigue apoyando con sus aeronaves, bastante dinero, por supuesto, ¿no? Pero ya no es la totalidad. Ahora la mayor cantidad la pone el gobierno peruano. Pero la Comunidad Europea, que debería de apoyar, lastimosamente, si lo hace en mínimas cantidades realmente, y es donde allá va mayormente la cantidad de coca que se produce en el Perú, no a los Estados Unidos, a Europa. Y Asia, y África también, que sirve de almacenaje. Pero ahora la crisis va a aumentar en Europa y con ello va a aumentar la presión sobre, insisto, sobre el cultivador andino, y él va a seguir cultivando. Mira, por ejemplo, ¿no? Hablamos de que el Brahim tenemos más o menos 30.000 ¿no? hectáreas que se están produciendo. ¿Tú te imaginas, en este momento en el mundo que vivimos los problemas de agricultura, con el tema de la guerra, si produciéramos alimentos para nuestro país, ¿tendríamos algún problema de crisis? ¿Se han puesto a pensar eso? Si en lugar de estar sembrando hoja de coca, sembramos productos alimenticios para nuestro país. Pensando, no, 1.000 hectáreas por año. O sea, bajo el concepto de hectáreas voluntarias, en 30 años recién vamos a acabar con el Brahim. Perdónenme, pero yo lo veo realmente... me da risa lo que dicen. O sea, discúlpeme, pero que me burle, pero quienes conocemos la realidad, no es ninguna propuesta viable ni real. Pero hace más de 100 años tienen esos cultivos y tampoco se han acabado. Entonces, ¿por qué ahora con compromiso con los propios cocaleros que son propios del lugar podría ser una mala idea? Lo que pasa es que el Perú ha reducido muchísimo sus cultivos, principalmente en la zona del Guayaga, donde ha crecido mayormente es en el Brahim. Sí, pero ha bajado en el Guayaga por varias razones particulares, ¿no? O sea, el proyecto San Martín, está las carreteras transoceánicas que generaron fuente de trabajo que movilizó a los colonos hacia otras fuentes de riqueza. A eso voy. Es que, como te digo, la erradicación es una parte. El país tiene que avanzar en todo. Igual tiene que ser el Brahim. Y ojo, ojo, no solamente no es tenerle, que alguien pueda pensar que uno le tiene animadversión a Brahim, no. Si nos descuidamos, el Putumayo puede ser lo mismo. Ah, claro. Ahora, hay otra versión, que respecto del alcaloide de la hoja del Guayaga, es sumamente más potente que el alcaloide de la hoja de Brahim. Entonces, para producir la cantidad que se producía en el Guayaga, tú no necesitas mucha extensión, sino que con la que ya se tiene, ya puedes producir tanta cantidad. ¿Hay alguna diferencia entre el alcaloide del Guayaga con el del Brahim? Lo que se está viendo en este momento, de acuerdo a unos análisis que hicieron los especialistas, más bien que más potencia tiene la del Brahim que la del Guayaga. Más potente. Entonces, ¿qué pasa? En menor cantidad de terreno, porque también ya, acuérdense que en el delito, ¿no? Como tal, también se perfeccionan y se profesionalizan los delincuentes. Entonces buscan especialistas, ingenieros agrónomos, qué sé yo. Entonces, en menor cantidad de terreno producen más cantidad de hojas de coca para luego procesarlas, ¿no? Y tener el resultado final. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque hoy es el Brahim, mañana puede ser Putumayo, pero como vuelvo a repetirte, es difícil, no es fácil, nadie dice que es fácil, pero hay que hacer una inversión fuerte, pero pensando que esos cultivos no es cuestión de erradicarlo y se acabó, sino que esos cultivos deben revertirse en productos que sirvan para la alimentación de los peruanos. ¿Y por qué no exportación? Esa es la idea que tenemos que tener, porque no solamente es erradicar como se hizo un momento en el Plan Colombia, recuerdo, con los famosos aviones, ¿no es cierto? Exactamente,
pero no solo mataba la hoja de coca, mataba todo lo que estaba encima. Entonces esa no es la idea. La idea es eliminar la hoja de coca, pero también hay otra realidad. Por eso siempre de esto va saliendo otros temas. Cuando mucho tiempo están estos campos sembrados con hoja de coca, demoran años, hay veces, en poder dar otros productos de acuerdo al tiempo que tienen los cultivos. Por eso es que es necesario combatirlos rápidamente. Y hay veces eso no entiende mucha gente. Bueno, y en Colombia, el Plan Colombia no pudo reducir, o sea, si bien redujo hectáreas en un tiempo, estas volvieron a aumentar, con los planes, con los pactos de acuerdo de paz, aumentó incluso los cultivos cocaleros. Entonces, no hubo Es que el error en una... Colombia el error fue decir, yo te pago si tú mismo erradicas, comenzaron a sembrar más. Y, Claro, si tú tienes, entonces ¿qué dijeron? Ah, ya, pero eso es pues, parte yo del Plan siembro Colombia. más. ¿Ah? Eso es parte del Plan Claro, Colombia. fue un error, porque Colombia en este momento tiene más de 200.000. Ellos dicen, erradicamos 100.000 hectáreas. Yo he estado en Colombia, yo tengo otra mirada, ¿no? Yo tendría que eso conversarlo, yo tengo otra mirada. Porque no es como acá, que nosotros, erradicación, va nuestro colaborador del CORA y saca de raíz, ahí cortan con machete. Entonces tú cortas con machete, va a hacer crecer nuevamente. O sea, perdóname, no estás erradicando, estás cortando, pero te va a crecer. En cambio acá, cuando tú sacas de raíz, tienes que volver a sembrar, que es diferente. Allá no. Pero tienen varios sistemas que no es como el que tenemos nosotros. Cada país tiene el derecho, pero ellos, siempre escucho, hemos erradicado 100.000 hectáreas. Y yo les digo, porque he estado allá, es imposible que lo hagan porque no lo utilizan de la forma que lo hacemos nosotros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, si yo también me pongo a cortar con un machete, pues me hago 3 veces más. Pero a los 3 meses me vuelve a crecer todo. Entonces, ¿de qué sirvió que diga algo que realmente no me está haciendo efecto? Claro, quizá lo que están haciendo es demorar la cosecha. Me ha copado el tema de drogas porque es sumamente importante en realidad. Porque es además uno de los factores de riesgo presentes en la conducta de violencia. Desde los años que vengo trabajando y usted también, siempre aparece este tema, antes probablemente el consumo de alcohol, ¿no? Las enajenaciones diversas a partir de otras sustancias, pero hoy en día, y en el caso peruano, son las sustancias cocaínicas, por un lado, son el alcohol, es la presión internacional por el cultivo de hoja de coca, ¿no? Pero ¿qué otros temas tenemos que pueden estar aumentando los hechos de violencia? Por ejemplo, hace unos días atrás hubieron asesinatos a trabajadoras sexuales en las calles. Y esto a partir de proceso de extorsión. A ver, sobre este aspecto yo creo que lo que primero tenemos que trabajar es una realidad que está pasando en el país. Y lo digo con transparencia porque lo conozco en la experiencia profesional. Primero, aquí tenemos que trabajar mucho con inteligencia, pero inteligencia por resultados. O sea, hay en este momento gastos de inteligencia en el país, pero tienen que darse de acuerdo a los resultados. Y aquí sabemos que tenemos bandas nacionales, criminales, organizaciones y también extranjeras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, señores, ustedes, inteligencia, por resultado yo les voy a dar recursos, si no, no. Porque, perdónenme, no podemos permitir que en Lima, en este momento, el sicariato se haya vuelto ya una práctica diaria, ¿no? Realmente, y ya ni nos asombramos, ya así mataron a 2, así mataron. No, perdóname, esto no puede ser así. Entonces aquí hay que trabajar muy fuerte, y también aquí hay algo que es cierto. Siempre se culpa a la policía, porque es el ente que está todos los días. Pero los operadores de justicia, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace el Ministerio Público? Por ejemplo, encuentran la policía a delincuente con arma de fuego en un vehículo y lo primero que te pregunta el fiscal, ¿la tenía en la mano o está en el piso? No está, no, entonces él no la ha tenido, se va. Por amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahora sí están, y discúlpame, lo digo sinceramente, se podrán molestar, pero están indignadísimos porque estos manifestantes han entrado y les han robado y les han violentado la Corte Superior de Justicia, que recién, cuando los tocan a ellos y al ciudadano, acá hay que decir las cosas. Yo diría poner también una relación de todos esos fiscales y jueces que dan libertad a los delincuentes tan fácilmente, porque veamos cuánta gente habían detenido. Mira, el año 2012, 33.000 en el Perú, ahora son casi 100.000. ¿Y eso cómo llegan? Porque la policía los captura. Pero ¿cuántos miles
No hay, le han dado libertad el Ministerio Público o el Poder Judicial. Entonces, esta cadena de continuidad de delitos es grande, pero aquí tenemos que trabajar muy fuertemente, con inteligencia, pero una inteligencia real, no de papel, no de nombre, donde los recursos vayan por los resultados que se den. Si no, no hay otra. Y en este caso, no vamos a permitir, pues, que es una realidad. Vi con mucha pena, hace 2 meses, señor, si se le puede decir así, presidente Maduro, en Venezuela, había liberado la cárcel más peligrosa, había sacado a todos los delincuentes de la cárcel más peligrosa, pero que se vayan fuera. ¿Dónde se van? No es que los le dan ya resocializados, rehabilitados para la sociedad, no. Le dan que despenalizan, pero los botan fuera del país. ¿Dónde van? Aquí vienen venezolanos muy buenos, colombianos muy buenos, que buscan una nueva oportunidad de vida por los problemas que puedan tener. Nadie, creo yo, en su sano juicio que ame a su país se quiera ir de él a buscar cómo me va fortuna en otro país. Pero también ha entrado mucha delincuencia. Entonces tenemos que ser muy duros, tanto con el delincuente nacional como internacional. Ya vemos ahora que la vez pasada vi en televisión que ya tenemos un pabellón, los chamos que le llaman. Exactamente. Entonces el Taita ya va a ser un venezolano. ¿De qué estamos hablando? Y si tú conoces la realidad de los penales en el Perú, es bien complicada la situación adentro. Entonces, ya esto no hay que tomarlo bajo una mirada de, como tú bien dices, qué está pasando, sino qué soluciones le damos. Y aquí hay que actuar muy duro. Por ejemplo, ¿por qué en el Perú, no sé cómo será en otros países del mundo, porque en el Perú los delincuentes no trabajan en las cárceles? ¿Quieres comer? Trabaja. Y si no trabaja, no comerá, pues. Pero lastimosamente no están ahí por un favor, están ahí por cometer un delito. Y que sepan, porque si no es la puerta giratoria. Robo, dejo a mi familia o a los míos, a ver, han investigado, y es un tema que quisiera que tú lo converses en su momento con el Poder Judicial. Delincuentes capturados, la policía lo pone en posición. Todo lo que ha robado, ¿dónde está? Nadie dice nada, pero ¿y su familia? Tiene casa, no a su nombre, tiene carro, no a su nombre, tiene todo a su nombre. ¿Y de quién es? De los bienes que le quitaron a la gente inocente. Y encima lo metes a la cárcel y tienes que darle comida, tienes que darle asistencia, por amor de Dios. Que son humanos, tienen derecho a comer, sí, pero que se lo ganen trabajando. A ver, mira si en Estados Unidos o esos países los delincuentes están sin hacer nada. Bueno, ahí hay varias cosas que decir. Estados Unidos ahorita tiene un problema de criminalidad muy alto, muy grave. También lo acusan al hecho de la alta presencia de armas de fuego que se ha duplicado en los últimos años. Ahí es una locura. Ahí es una locura el tema de las armas de fuego, pero también al tema de salud mental, ¿no? Generado por consumo y también por la crisis sanitaria COVID. Ahora, las cárceles tienen... El otro día conversaba con Marlon Florentín, que fue el director de tratamiento dentro del INPE, me decía, ahí lo primero que hay que hacer es trabajar salud mental. O sea, la cárcel es... Si a toda una persona la haces trabajar en todo el día, siquiera la tienes ocupada. Pero si la tienes sin hacer nada, ¿qué está pensando? Es delinquir. Está viendo cómo de adentro sigo manejando mis organizaciones. Y perdóname, es que es real. Mira, yo conversaba en tantos eventos que tuve la suerte de participar como director de Seguridad Ciudadana, y lo conversábamos con los diferentes países. Una de las cosas que tenemos en común los países de Latinoamérica son la pasión por el fútbol y el hacinamiento en los penales, ¿no? Y querer poner pena de cada vez más chico, que un poco más allá de los 10 años los queremos sentenciar. Sí. Pero también hay que, y tenemos ya que hacerlo, si no, tenemos que hacerlo, cambios realmente en penales. ¿Hace cuántos años seguimos en lo mismo? Tú sabes, para construir un penal, ¿cuántos años se demora el país? ¿Cómo están de hacinados en este momento? Entonces, la idea no es hacer más penales, la idea es que sepan que si van a ir a un penal, bueno, vas a trabajar para comer, pero si sé que voy a estar unos meses, me van a sacar, igual, es lo mismo, puerta giratoria, no pasa nada. Y eso es lo que hay que cambiar. Lastimosamente, es una realidad. Todavía en nuestros países la mano dura, que no debería ser así, pero es en el tema de violencia, es la que
va a hacer sentir a estos que tienen que... Porque nunca va a dejar de haber violencia. Eso sí es imposible. En una sociedad siempre lo va a haber. Pero tiene que ser mínima. Tiene que ser mínima. Y un respaldo que no existe en este momento a las autoridades, principalmente a la policía en el cumplimiento del deber. No apañando excesos, ¿ah? Ojo, nada de excesos. No estoy de acuerdo con los excesos de ningún tipo. Pero tampoco puede ser que un policía que utilizando su arma de fuego en una persecución policial y que abate a un delincuente, se vaya a la cárcel. Entonces, ¿quién va a querer trabajar? Señalando el rol del desempeño policial, la legitimidad policial que debiese existir para tener un mejor desempeño, sobre todo. A fines de los años 90 hubo una primera ola de reformas policiales en América Latina, que incluyó Colombia, incluyó Chile, hablaron de policía comunitaria, de plan cuadrante, un marketing regional súper extraordinario. Hubo otro intento de reforma policial, o base de reforma policial, el año pasado, que también coincide, y esto lo conversaba con el general Pérez Rocha, también coincide con las protestas sociales que también hubieron en Chile. ¿Es necesario una reforma policial? ¿Es necesaria una transformación policial? ¿Fortalecer la policía? ¿Una nueva policía? ¿Un servicio civil policial? ¿Debemos seguir hablando de reforma? ¿Cómo tener una mejor policía? Cada gobierno que entra, es una pregunta difícil, pero como experiencia, cada gobierno que entra siempre en su campaña, reforma policial. ¿Sí? También hay que ser consecuente que cuando se hizo la unificación de la Policía Nacional en el Perú, no se hizo de la mejor manera. De repente la idea fue buena. No voy a decir que no, porque nadie hace las cosas para que salgan mal. Pero no fue de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no habían especialidades. Entonces, cuando se da la unificación, queremos hacer un policía todista. Y al investigador criminal lo terminamos mandar en penales, al de penales a comisaría, al de comisaría lo mandamos, es decir, a cualquier otro puesto que no era el real. Ya esos años pasaron, lastimosamente, miren cuántos años vaya, ¿sí? 34 años, del año 88, y todavía no tenemos la especialización policial. Entonces yo creo que no es nada difícil. Para mí no es difícil. Para mí lo único que debe hacer acá es, primero, una real selección de los quienes van a ser policías. Porque para ser policía tiene que tener una serie de requisitos diferentes que cualquier otra profesión. Esa es la verdad. No ser mucho mejor, ni más inteligente, ni súper, no. Pero ser policía, uno tiene que asumir una serie de evaluaciones para poder entender que en determinado momento hasta la vida tiene que darla por su ciudadano que ni conoce. Esa es una realidad. Dos, en la eliminación, en esta etapa de formación, también tiene que haber una serie de eliminaciones como tal, pero tampoco se está dando. Entonces, ¿qué se ha creído en los últimos años? 30.000 policías más, 20.000 policías más. Pero, ¿qué es más importante, la cantidad o la calidad? Entonces, yo creo que acá hay una evaluación real. Por ejemplo, yo le puedo decir, ya no hay los exámenes que habían antes, cuando éramos nosotros oficiales de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? Y en los primeros años de la Policía Nacional, ya no hay exámenes de conocimientos como se da en su momento el personal subalterno, ya no hay exámenes físicos, de ascenso, o sea, ya no hay una preparación continua del personal, no hay exámenes de tiro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ser más rigurosos, pero eso es inversión. Eso no es gasto, es inversión para tener los mejores policías, más preparados, más entrenados, darles los mejores locales. No de lujo, porque nadie pide cosas de lujo, pero no es tan difícil. Es cuestión de voluntad, es eliminar esas escuelas que se hicieron políticamente a nivel nacional y que lastimosamente salían los congresistas, hay que decirlo realmente, yo quiero mi escuela en Tumbes, yo quiero mi escuela en Piura. No, buscar en sitios como tal, por ejemplo, digo yo, no, cada departamento, ¿por qué no? Pero que cumpla los requisitos. Entonces un policía bien formado, bien entrenado, bien evaluado, psicológicamente, académicamente, pues nos va a poder dar mejores resultados de servicio en la calle. Si no, vamos a tener más cantidad que calidad. Hoy los muchachos están haciendo su mejor esfuerzo, pero tampoco, por ejemplo, en estos disturbios que yo veo, no podemos tener a policías que los mandemos a repeler manifestaciones si no están con todos los equipos del caso. Veamos a nuestros países vecinos, veamos a Ecuador todo lo que tiene en sistema de antimanifestación de Chile, pero Ecuador me he quedado admirado.
Y acá tenemos Rochabús, perdón, que son del año 56, antes que yo haya nacido, más de 66 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Así vamos, porque con ese tipo, porque conflicto siempre va a haber, pero utilizando esos medios, por ejemplo el agua, vamos a impedir estar usando proyectiles que más daño le van a hacer a nuestros ciudadanos que tienen derecho a reclamar, no con violencia, pero bueno, es parte de, ¿no? Pero no comprar tipo de armamento que al final va a acabar con la vida de un ciudadano nuestro, que es lo que nadie desea, y propio problema para la policía. Pienso yo que debemos analizar la realidad, decir cuánto nos cuesta hacer un estudio real, no solo con policías, con civiles especialistas también, porque los hay, porque acá no es un tema de que tenemos que encerrarnos en una oficina policial, no, aquí todos tenemos que participar, como lo he visto el Plan Cuadrante Carabinero de Chile, lo hicieron con años, pero salió adelante, igual acá, con especialistas, con profesionales civiles que nos ayuden, porque todos tenemos que poner la mano, y de esa manera comenzar a hacer una real evaluación de quién debe estar y quién no en la Policía Nacional. Sí, no sé por qué miramos como país más las experiencias tanto de Colombia y de Chile y no hemos visto la de Ecuador, porque como usted Buenísimo. señala, es buenísima y además Buenísimo. creo que es de los países que más bajó la tasa de homicidios hace 4 o 5 años, en un rango de 4 o 5 años. Ahora, bueno, tiene una explosión de Por ejemplo, ¿qué pasó en Ecuador? Vieron ellos que la mayor cantidad de homicidios tenían los domingos por consumo de alcohol. Prohibieron venta de alcohol. Al comienzo la gente comenzaba, se abastecía los días sábados. Se acostumbraron, y parece mentira, cosas que pueden ser, tuvo un efecto en las zonas más violentas, indudablemente. No hablamos de todo un país, por lógica, ¿no? Pero Ecuador, por ejemplo, tiene su sistema que hoy es necesario, muy importante, de cámara de videoseguridad, ¿no? Con identificación, no solo facial, porque bueno, ahorita el tema que tenemos de las mascarillas, ¿no? Pero está ahí, sino también tenemos vehicular. Y el ECU 911 no solamente es policial, está a nivel nacional, porque están los bomberos, está Salud, está la Fuerza Armada, está INDECI, todo lo que es desastre natural está listo. Bolivia, el GOL 110, espectacular. Y aquí nosotros, con poquísimas cámaras de la Policía Nacional, las que están de los municipios no están integradas, las que tienen las empresas privadas. No. Mire, Corea, por ejemplo, tuvimos en 2016 una invitación de ellos una semana, estuvimos en la escuela, internados con ellos, fue la verdad muy importante. 10 millones de cámaras al servicio de la policía, con software especiales integrados, pero todo lo compraban los municipios, se lo daban a la policía, y todas las particulares integradas. Entonces... Acá los municipios tienen cámaras que se sacan a partir del FES. Una sola tecnología, no una marca, porque no hay que dársela a un solo proveedor, pero bajo un sistema que permita que todas confluyan para poder trabajar en conjunto, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Y eso yo creo que el ciudadano se sentiría muy, muy contento de que podamos hacerlo, pero es cuestión de sentarse, de mirar esto diferente, de ver que la policía ya tiene que tener un nuevo perfil, no para el Estado, sino para la comunidad. Y lo dijo la Comunidad Andina Jurista en 2009, es un nuevo perfil. Ya el policía no es el policía como tal que era el represivo, no, es el policía que tiene que ser comunitario, cerca, conversar con el ciudadano, estar con él día a día. No podemos tener rechazo. Aquí se le quiere a la policía porque es parte de nuestro pueblo y siempre, pero debemos ir más allá todavía. Debemos tener mayor cercanía, mayor confianza, mayor respeto mutuo, que se ha perdido lastimosamente. Y es un trabajo duro, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es cuestión de mujeres y hombres, yo creo que sí lo podemos hacer con mucha voluntad y mucho cariño. Así es. General, muchas gracias por la claridad de sus respuestas. Ha sido una conversación extensa. Le agradezco mucho su tiempo. No sé si quería agregar algunas palabras finales. Bueno, muchísimas gracias más bien por acordarse de uno. Y siempre, como digo yo, de repente un poco directo en decir las cosas, pero yo creo que esto no tiene otra forma de solución, sino enfrentar el problema como tal, decir las cosas que tenemos que cambiar y poner toda la voluntad. Yo, por ejemplo, te diría, en este momento la policía, para ayudar mucho en seguridad ciudadana, se lo he dicho a algunos señores comandantes generales y directores, tiene que haber un replanteamiento real de dónde está nuestro personal policial. Por ejemplo, hay autoridades que tienen demasiados policías de resguardo, presidente del Poder Judicial, Ministerio Público.
congresistas y diferentes. No, ya no estamos en la época del terrorismo, donde sí realmente los funcionarios del Estado tenían pues riesgo total. Hoy ya no. Entonces tenemos que tener que le corresponda por ley. Está bien. Se va un ministro, miren, ¿cuántos ministros hemos tenido en este año? Y tiene seguridad un año. O sea, ¿te imaginas la cantidad de policías que estamos en este momento, disculpa la expresión, desperdiciando para personas que han estado en cargo ni 2 meses y tenemos que darle seguridad? Vehículos, todo eso es para el ciudadano. Aquí tenemos que pensar diferente. Y para eso tiene que haber una decisión política. Desde el número 1, yo me quito tanta seguridad, me quedo con... Y así por el estilo, y vamos reduciendo, y yo te diría que sacaríamos miles de policías a la calle, de la misma institución, muchas labores administrativas, para eso tenemos la tecnología, para eso los chicos de ahora ya no son los policías de antes que salíamos con nuestra máquina de escribir, ya vienen con tecnología, y utilizar esos medios para que la menor cantidad de personas estén en labores administrativas y salgan a hacer lo que nuestra gente nos pide en la calle, nuestros ciudadanos, verlos. Lo otro va a demorar, la tecnología, porque en los países más seguros del mundo no vemos a tantos policías en la calle, ¿cierto? Pero hoy necesitamos muchos policías que salgan de tantos cargos que lastimosamente para mí están mal llevados en este momento, y implementar más motocicletas, porque los vehículos hoy, ustedes saben, el tránsito, al menos en Lima y en las ciudades más complicadas del país, es muy difícil. Deben haber en sitios tácticos para respuestas ante un hecho como tal, pero más motos para que nuestros policías, inclusive hasta por el precio del combustible, hoy en día sale mucho más cómodo, puedan rondar más, estar más cerca al ciudadano, se sienta el ciudadano más seguro, que vea a su autoridad, y el delincuente también lo va a pensar 3 veces antes de cometer un delito. Si ve que su policía está ahí, que está rondando y en cantidad, lo va a tener, no digo que no lo haga, pero lo va a pensar 2 veces. Hoy lo hace porque lastimosamente vive en una ciudad, discúlpeme, sale en la noche, yo te digo, sal cualquier día en la noche, y dime cuántos patrulleros vas a encontrar en Lima rondando. ¿Por qué? No, y no es culpa de los chicos que están en la parte operativa, no, es que tenemos muy pocos en la parte operativa. Esa es la verdad, tenemos muy pocos. Así es. Muchas gracias, general. Probablemente lo vamos a estar invitando a una nueva reunión, ojalá con más participantes, y que no sea solamente una conversación o entrevista, sino una rueda de comentarios, porque creo que la realidad da para ofrecer alternativas de conversación distintas a las que existen ahorita en los medios de comunicación masiva, que parecen únicos. Sería un honor, la verdad, pero siempre buscando, como digo yo, darle alguna solución, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre planteaba, lo tuve en su momento, estando en actividad, y me dio un resultado maravilloso, donde se creó esa unidad del personal policial, que en su franco, la policía le pagaba para que trabaje. ¿Y qué hacíamos esos policías? Le tocaban la puerta al ciudadano, se ponía a su disposición. Yo la he mirado, esta idea fue una idea que trabajó con el comando, mi hermano, que paz descanse, el general de la policía también, que fue el que me ayudó mucho en esto, José. Y era, no tiene usted idea, la satisfacción del ciudadano cuando un policía le tocaba la puerta y le decía, me vengo a poner a su disposición, esta es mi zona. No que siempre un policía le toque la puerta para si tiene una citación o tiene un problema, no. Eso parece mentira y a veces no cuesta. Y eso no es recurso, es voluntad, es cariño, es interés. Y eso quiere el ciudadano, y a veces nos olvidamos de darse. Muchas gracias, general.